Es un gusto ver que hay muchos jóvenes interesados en este tema, y la verdad es que realmente es muy entusiasmante porque, como ustedes saben, este tema, aunque es muy taquillero y todo el mundo presumimos nuestros centros históricos, no solamente el de la Ciudad de México, sino de muchos otros lados, pero la necesidad de estudiarlo, de hacer propuestas para mejorarlos no siempre tienen una buena acogida, y a mí me da gusto, y en nombre del PEC les agradezco a todos ustedes el interés por estos temas. Como ustedes saben, el seminario desde el principio hemos intentado abrir nuevos temas, traer nuevas temáticas a la discusión dentro del seminario, pero sobre todo con una perspectiva interdisciplinaria, que también es una exigencia. Ya no es un lujo, ya no es un sueño, ya no es algo que ojalá se pudiera hacer, sino que es una exigencia pues científica, pero también política, para poder resolver los problemas. Entonces, pues bienvenidos. Esperamos que estas pláticas que tenemos programadas para el primer semestre del año les sean de utilidad. Y bueno, para entrar en materia, porque ya tomé mucho tiempo, también es un gusto para mí darle la bienvenida a la doctora Susana Pérez Medina, quien ha cedido también generosamente su tiempo para venir desde Mérida para estar con nosotros. Ustedes saben que hoy nos va a dictar una conferencia sobre el tema de la desigualdad urbana y sus efectos en los espacios públicos, lo cual es también bienvenido en el caso del Centro Histórico de la ciudad de Mérida. Y a partir de mañana y el viernes ella también dará un taller metodológico sobre la cuestión de los espacios, del espacio público. Bueno, el objetivo de esta presentación es hacer un análisis del espacio público del Centro Histórico de Mérida, principalmente de las dinámicas urbanas que configuran esos espacios y de los agentes que participan. Entonces, en primera instancia, vamos a ver las características más generales del centro histórico, y después vamos a ver algunas dinámicas urbanas generales, sobre todo aquellas que se relacionan directamente con lo que está pasando en el centro histórico. Y después ya nos adentramos a las características propiamente que tiene el espacio público de la centralidad de Mérida. La zona de monumentos históricos se asentó sobre la antigua ciudad Mayató, y también llamada Iztaccíhuatl. A lo largo de la historia se conformó una zona muy amplia y de baja densidad. Esto es a diferencia de lo que generalmente establece el INAH como una zona pequeña, con características similares en cuanto a las construcciones que contiene las zonas históricas. La de Mérida abarca un largo periodo, con construcciones de diferentes épocas que van desde la colonia hasta la actualidad. Se trata de una zona de monumentos que de las de mayores dimensiones en todo México, solo después de la Ciudad de México. Tiene 659 manzanas, incluyó el pueblo de Itzimná y varias haciendas. La ciudad de Mérida se ha conurbado físicamente con las localidades de municipios
de Humán, Canacín, Concal, Progreso. A ver, voy a leer para que no me pierda. La construcción, la ciudad de Mérida se ha conurbado físicamente con localidades de municipios vecinos, así como poblaciones del mismo municipio, conformando una zona metropolitana. En la historia reciente, la ciudad de Mérida renovó su papel de capital regional. En la historia reciente, la construcción de Cancún y la Riviera Maya, esta centralidad que tiene Mérida en la región de la península ha sido histórica y se remonta a siglos atrás. Se ha visto renovada en cada coyuntura histórica. Por ejemplo, en la construcción de Cancún y la Riviera Maya, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, beneficiaron a la ciudad de Mérida y a la entidad, sobre todo en el sector comercial e industrial. Por ejemplo, los materiales de construcción prácticamente fueron en su totalidad suministrados por la entidad. Una gran parte de los recursos generados en la sonda de Campeche, los recursos petroleros en una de las principales zonas extractoras de petróleo, llegaron a la entidad o se reciclaron en Mérida en la década de los 70. Servicios educativos, de salud y comerciales han sido suministrados por Mérida a los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y hasta parte de Veracruz, con toda la derrama que estos servicios traen a la entidad y básicamente a la ciudad. En los últimos años hemos visto la inversión de empresarios que por la violencia desatada en muchos lugares del país llegan a la ciudad por la seguridad que ésta ofrece y trasladan sus empresas, trasladan ya sea la totalidad de las empresas o extienden sus empresas a la ciudad, ¿no? Esta renovada centralidad vino acompañada de una gran expansión, de un gran crecimiento urbano, en términos de población, pero también en términos de superficie urbanizada. La ciudad de 1980 a 2010 creció el 2.24%, en tanto que en el mismo periodo la superficie urbanizada creció 4.42%. Ahora actualmente tiene, en el 2010 la superficie era de 19.280 hectáreas. Esta dispersión urbana vino acompañada de una gran oferta de vivienda para todos los sectores sociales, para los de ingresos altos y para los de ingresos bajos. Se han venido construyendo una serie de megaproyectos habitacionales de entre 15.000 y 20.000 viviendas cada uno, que se han venido construyendo por etapas. Esto es en la periferia de la ciudad. Estos desarrollos habitacionales, el equipamiento urbano, por ejemplo, se han instalado muchas universidades, hospitales, se hicieron de manera
como en la mayoría de las ciudades de México, desarticulada y desvinculada entre una zona y otra, y con respecto a la ciudad. Esta es la dispersión urbana que tantos costos trae a las ciudades, ¿no? El centro geográfico e histórico de Mérida, que hasta los años 70 era el lugar donde confluía toda la población para realizar todas las actividades, entró en un proceso de deterioro, de degradación, que por ejemplo las problemáticas de saturación de comercios y ambulantes, de congestionamiento, abandono de una gran cantidad de inmuebles, fueron problemáticas que desde 1980 ya se venían señalando, lo que condujo a un éxodo, una salida de las actividades, por ejemplo, las oficinas públicas, las oficinas privadas, los comercios para la población de ingresos altos se salieron del centro. Entonces, de esta manera, la zona patrimonial fue perdiendo valor simbólico, pero también valor económico. A partir del presente siglo, el patrimonio edificado de la ciudad ha sido objeto de una revalorización. Esta revalorización empezó a fines del siglo pasado, principios de este, en principio por la venida, la llegada de extranjeros a residir en el centro histórico, adquirir inmuebles y ocuparlos. Esta adquisición, estos inmuebles no siempre fueron para vivirlos, también establecieron negocios tales como hostales, hoteles boutiques, restaurantes, tiendas. En segunda instancia, esta revaloración fue promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha financiado el mejoramiento de zonas patrimoniales en América Latina. En Mérida, en 2012, se llevó a cabo el financiamiento para la mejora de la imagen urbana del BID, en donde se invirtieron 450 millones. Pero el BID, sin embargo, el BID concibe los centros históricos de América Latina como un factor más de desarrollo, en el cual el mejoramiento de la imagen urbana es indispensable para la atracción de capitales. Hoy en día, organizaciones sociales, funcionarios, empresarios, hay un acuerdo en que la zona cultural del centro tiene un gran valor cultural y económico, ¿no? El espacio público del centro histórico no es homogéneo, sino que difiere de una zona a otra. En cuanto a las funciones que en ellos tienen lugar, al tipo de relaciones que se dan en ellos, los conflictos entre los diferentes agentes y actividades y a los sujetos patrimoniales que en ellos toman parte. Con base en estas características, dividimos el centro histórico en dos secciones, la de servicios turísticos y la de intenso comercio. En el gráfico podemos ver el límite de la zona de monumentos históricos que contiene el decreto de 1982, el perímetro A en rojo y el B en azul. La línea negra delimita el primer cuadro de la ciudad. Esto es donde opera la policía municipal. Y en esta zona, en el primer cuadro, se han hecho varios estudios, tanto de investigadores, por parte de investigadores, como del Ayuntamiento de Mérida. Entonces, como que quise marcar este primer cuadro que
que ha sido más trabajado que la zona de monumentos históricos, que es mucho más amplia. Y está la zona delimitada por el intenso comercio, ¿no? Así. La zona turística podría subdividirse de acuerdo a los usos con los cuales se combina esta actividad turística, por ejemplo, con vivienda o con vivienda específicamente de extranjeros. También se combina en otras calles con equipamiento cultural, con oficinas públicas, y por otro lado también con oficinas privadas. Para efectos de este trabajo hablamos de la zona turística y la de intenso comercio. Esta se caracteriza por ser el lugar de inversiones privadas en hoteles, restaurantes, bares, comercios y recientemente en bares y restaurantes para la población local. Aquí se han emplazado dos grandes proyectos del gobierno recién salido, que son el Centro Internacional de Congresos y el Palacio de la Música. Se planea hacer el corredor turístico que uniría a estos dos elementos. En esta zona prácticamente se concentró el financiamiento del BID en lo que es la mejora de la imagen urbana del núcleo central y en los corredores articuladores, que se realizó en 2012. También se elaboró en esta zona el Plan Maestro La Plancha Mérida 2016, en 24 hectáreas de terreno en donde operaban los ferrocarriles. Se realizó este plan maestro. Este plan maestro fue liderado por el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, junto con otras instituciones educativas como la UADY, el CIMBESTAB. Bueno, entonces, este proyecto es el gobierno del estado, que acaba de terminar, también financió y echó a andar este plan maestro, del cual ya se están realizando algunas obras, como es la Escuela Superior de Artes de Yucatán y el Museo de la Luz, que se va a establecer en la plancha. Aquí tienen lugar los programas culturales del Ayuntamiento de Mérida, como Mérida en Domingo, en donde se cierran las calles, se sacan mesas y sillas para que sea más abierto, más caminable, más peatonal. También tienen lugar, se cierran las calles para la bicirruta. Entonces estos proyectos, que son más bien para los visitantes más que para los residentes de la zona. Existe una pérdida de la función habitacional y de otras actividades ligadas a la función. Esto es por la dominación turística. Por un lado, que lo abarca todo, y hay conflictos con otros usos, y por otro lado, por la rentabilidad, que vuelve inviable otros usos que son menos rentables, ¿no? El patrimonio en la globalización es fácilmente observable cuando vemos la participación directa que ejercen los organismos internacionales, como en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, y también la actividad turística, que está muy ligada a los circuitos internacionales. Los conflictos que se generan en este espacio público se deben a la incompatibilidad de usos, por un lado la vivienda y por otro lado los bares y restaurantes que trabajan hasta altas horas de la madrugada,
esa es una situación que hasta ahora, desde hace años, que los residentes y vecinos están peleando que se normalice, que se reglamente estos horarios y los decibeles de los sonidos, y hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo ni a ninguna norma, ¿no? Y entramos a la zona de intenso comercio. Es muy diferente que la anterior, ¿no? Esta zona se caracteriza por la concentración de comercios y algunos servicios como talleres, salones de belleza y bares. Aquí se encuentran los dos mercados más grandes de la ciudad, el San Benito y el Lucas de Gálvez, que abastecen a la población de bajos ingresos de la zona metropolitana y del interior del estado. En esta zona se ubican los paraderos de 168 rutas de la ciudad de transporte público. En el mapa se aprecian las calles que operan de paraderos, como por ejemplo las calles de entre 8 y 10 rutas, las que tienen entre 5 y 7 y las de 1 y 4. Los camiones se estacionan allá, ajustando tiempos y bajando y subiendo pasajes. También los vendedores de la calle se concentran en esta misma zona. En algunas calles alcanzan a ser más de 30 puestos que están en una sola cuadra, ¿no? En otros hay de entre 10 y 29, y también hay donde las calles marcadas con menos de 10 puestos por calle. La población que se abastece en la zona comercial es básicamente la que usa el transporte público para trasladarse. Las otras clases sociales consumen en comercios fuera del centro, donde pueden acceder en vehículos privados. En este espacio público no se produce la interacción entre los diferentes grupos sociales, que es una de las cualidades que enriquecen los espacios públicos. La zona de intenso comercio es con mucho más conflictiva que la turística, debido a que son mucho más los sujetos patrimoniales que en ellos toman parte y que se confrontan con los intereses económicos y políticos por apropiarse del espacio público. Tenemos en primer lugar los concesionarios del transporte público urbano, que han mantenido una estructura de operación obsoleta, disfuncional y costosa para la ciudad y para la población. Se tienen registro de varios intentos por hacer una reestructuración de esta estructura centralizada del transporte, pero ha fracasado. Esta falta de desarrollo, esta falta de acuerdos es atribuible a las componendas que hay entre los concesionarios del transporte público y los diferentes grupos de poder político. La siguiente. Los comerciantes establecidos y agrupados en la Cámara de Comercio son agentes que, por un lado, se alían a los grupos de poder, como los transportistas, en contra de la administración pública, para oponerse a todas estas mejoras y a la reestructuración del centro histórico. Y por otro lado, ejercen presión sobre el ayuntamiento para expulsar a los vendedores de la calle por representar una competencia desleal. Los vendedores de la calle también se agrupan con los gremios de los mercados y con los transportistas para hacer valer sus derechos del trabajo en la calle.
Pero el conflicto más intenso que se genera en la zona patrimonial es el que se da entre los peatones y los vehículos motorizados. De acuerdo a un estudio del Ayuntamiento de Mérida realizado en 2016, el flujo de peatones en 3 horas de la mañana alcanzó en algunas calles 12.000 personas el día jueves y poco menos de 10.000 el lunes, porque se levantó esos 2 días, el levantamiento. La siguiente. Lo más grave es que las aceras tienen entre 1,20 y 1,70 metros de ancho. En las calles con paraderos, la mitad del espacio lo ocupa la fila para subirse al autobús y la otra mitad apenas alcanza para que pase una persona que no lleve ningún bulto, porque si tiene algo agarrado ya no pasa. Y además, y si no hay vendedores a lo largo de la calle, porque cuando hay, pues ya no hay espacio para los transeúntes en las escarpas, les decimos los yucatecos, creo que aquí son las aceras, las banquetas, bueno. Por si fuera poco, una buena cantidad de obstáculos, postes, botes de basura, casetas de teléfono, están en esta zona, ¿no? Los flujos son inconcebibles para las aceras. De acuerdo a un manual de diseño de calles en las centralidades comerciales, se vio que el arroyo peatonal debería tener 3 metros en las de flujo medio y 4,2 metros en las de mayor flujo en esta zona. Y solo es para el paso de peatones, sin considerar puestos o mesas o señalética o vegetación. La peatonalización de las calles se ha planteado en varias ocasiones, pero siempre se encuentra con la oposición de los comerciantes establecidos, de los comerciantes de la calle y con los transportistas. Este espacio público, visto desde el conjunto de la zona patrimonial y de la ciudad, muestra condiciones muy contrastantes y polarizadas. Las políticas públicas tienen como objetivo proyectos detonadores y la mejora de la imagen urbana para la reactivación de la economía. Imagen que se traduce en la conservación del espacio público libre de vendedores de la calle y de todo aquello que se asocie con pobreza o fealdad. De esta manera vemos que día a día se comprime esta zona comercial. Se comprime con límites físicos y virtuales, porque literalmente no se deja pasar a los vendedores de esta zona. Y esta zona de intenso comercio ocupa a lo sumo 30 manzanas, cuando el primer cuadro tiene 137 manzanas y el de la zona de monumentos 659. De acuerdo a Huacán, dice que una de las estrategias del Estado para tratar la marginalidad y la pobreza es hacerlas invisibles y ocultarlas, como en este caso hacerla libre de vendedores de la calle y de paraderos. La concentración de los 2 mercados más grandes de la ciudad y de más comercio y servicios, 168 paraderos de transporte público y cientos de vendedores ambulantes, toma otra dimensión si consideramos que del total de los viajes que se realizaron en la zona metropolitana, 47% fueron en transporte público,
de los cuales más del 90% llega a la zona centro. Otro dato que muestra esta cantidad de población que se ve en esas condiciones es el número de viviendas habitadas que cuenta con automóvil privado es del 52.6%, lo que equivale a que prácticamente la mitad de la población de la zona metropolitana se transporta en autobuses públicos y llega a esta centralidad histórica. Además, diariamente llegan del interior del estado y principalmente de lo que fuera la zona enequenera miles de trabajadores para vender sus productos agrícolas y para trabajar en la ciudad. De acuerdo al INDEMAYA eran 400.000 y de acuerdo a un estudio que hizo el Ayuntamiento de Mérida eran 200.000 personas los que llegaban al centro diariamente a trabajar y a vender sus productos. La mayoría de los habitantes de la zona metropolitana y de los yucatecos tienen la zona patrimonial como su principal centralidad, debido a que carecen de equipamientos accesibles y fuentes de trabajo cerca de sus viviendas y el transporte público que converge en esta zona. Cientos de miles de ciudadanos que llegan al centro y que no cuentan ni siquiera con espacio seguro para caminar. Esta falta de espacio para peatones origina que esta sea una zona muy peligrosa. En el 2017 se registraron 1.190 accidentes en el primer cuadro de la ciudad. Es uno de los lugares más peligrosos, incluyendo la periferia y el periférico de la ciudad, que es una vía mucho más rápida, lo que ha generado un espacio público pobre y para pobres, en donde no llegan otras clases sociales. No se genera la interacción entre los diferentes grupos, que es lo que enriquece el espacio público. Y esta pobreza del territorio profundiza más las desigualdades estructurales que que se dan en las ciudades mexicanas, ¿no? En las inversiones sociales, es decir, recursos públicos, no hay proporción entre lo que se destina a los grandes proyectos y las condiciones en las que se mueve la mayoría de la población. En términos de movilidad principalmente y de espacio público, en los últimos 10 años se han construido más de 20 puentes en el periférico, y además de toda la infraestructura y calles y equipamientos que se han hecho en los nuevos asentamientos habitacionales que se han construido bajo una lógica mercantil y rentista, porque muchos de ellos están desocupados prácticamente y se siguen construyendo. En la pasada administración estatal se invirtieron 1.600 millones de pesos en los dos edificios, el Palacio de la Música y el Centro Internacional de Congresos. Para los peatones, la última calle que se peatonalizó fue en el 2012, que consistió en 200 metros de calle. Esto es, no obstante, que en el discurso se afirma que es preciso invertir más en los pobres. Cuando vemos las condiciones de vida y de vida cotidiana que vive la mayoría de la población, porque ya vimos que es la mayoría de la zona metropolitana, que todos los días se ve sometida a un alto estrés al caminar en la vía pública entre autobuses, perdiendo muchas horas de su vida en transportarse, es cuando las desigualdades alcanzan su magnitud real. Esta situación de exclusión, porque
espacio público no hay contacto visual con otros grupos sociales, más las condiciones físicas que existen, que hemos mencionado, de banquetas angostas, de falta de presencia de ambulantes, de autobuses y todo, que crea una exclusión de estos sectores sociales que, como hemos visto, es la mayoría de la población, que luchan por sus derechos, ¿no? Esto no siempre esta lucha por los derechos no siempre se da, porque los procesos de exclusión social y urbana provocan que algunos grupos minoritarios o numerosos consideran que no tienen estos derechos. Y para terminar, podemos decir que no existe un espacio que no esté jerarquizado. Esto es obvio. Pero ¿cómo se dan estos procesos que explican estas diferencias de los espacios? Es lo que no es tan obvio, porque cada espacio se vive y se disfruta de forma diferente. En el procesamiento del conflicto es necesario hacer énfasis en la democratización y no en la exclusión. Para preservar los valores patrimoniales es preciso la deselitización de su apropiación, su promoción como interés general, la construcción de un proyecto colectivo y el fortalecimiento del sentido de ciudadanía, entre otros. Y para terminar, esta frase que es muy esperanzadora, que hay ciudadanías subordinadas, hay ciudadanías incompletas y vulnerables, pero también hay ciudadanías emergentes en construcción y en lucha por el reconocimiento. Muchas gracias.